Hola amigos, en este pequeño video tutorial vamos a ver la forma de realizar un resguardo para calcular el precio con IVA de un número determinado de artículos. Para empezar vamos a meter manualmente una serie de artículos, en este caso material escolar. Con estos artículos ya llegaría para hacer esta práctica. En la siguiente columna vamos a asignarles manualmente un precio a estos artículos, aplicando el formato moneda. Asignamos un precio al azar a estos artículos. Ahora en otra columna aparte vamos a asignarle un tanto por ciento al IVA para hacer el cálculo, en este caso un 21%. Y ahora ya tenemos los datos suficientes para calcular el precio con IVA de los artículos haciendo un cálculo muy sencillo. En la primera fila, de la columna precio con IVA, escribimos lo siguiente: igual a C8, que sería el valor de la primera celda de la primera fila de precios sin IVA, más C17, que sería el valor de la celda del IVA, el 21%, y lo multiplicaríamos otra vez por C8. Aquí tenemos que hacer una cosa muy importante, que es fijar el valor de C17 para que al copiarlo no cambie. Y bueno, pulsamos intro, ya tenemos el IVA aplicado al artículo S, y ahora simplemente arrastramos para aplicárselo al resto de filas. Ahora vamos a calcular el precio con IVA de un determinado número de productos. Ponemos el título a esta nueva columna, número de artículos, y ponemos un número de artículos al azar. Bueno, ya los tenemos, y ahora vamos a calcular el total del precio con IVA del número de artículos que hemos seleccionado. Para esto, en la primera fila de la columna total tenemos que meter el siguiente cálculo, que sería igual a D8, que es el precio sin IVA,
precio con IVA, perdón, y lo multiplicaríamos por E8, que es el número de artículos. Intro, deslizamos para que se aplique al resto de artículos y ya lo tendríamos listo. Esto es todo, gracias.